Que el Festival de Mérida tenga el reconocimiento nacional es sabido por todos, pero a este certamen le falta profundizar en el marchamo internacional que ahora se está llevando a cabo gracias a las presentaciones realizadas en distintas ciudades como Buenos Aires o Lisboa, y a las que se añade este miércoles la celebrada en el Instituto Cervantes de Nueva York. Hoy ponemos en la picota el festival de teatro clásico más importante de España y quizá de Europa. Bienvenidos a este tiempo de En la Picota, en Televisión Extremeña, donde vamos a, como siempre, repasar la actualidad de la jornada y a pasarla por el tamiz de la opinión de nuestros picoteros. Hoy están con nosotros Antonio Vélez. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenidos. Pues bien hallado. Hombre, con una pega, me vas a permitir. Inauguramos nuevos locales. Cierto, nuevos estudios. En el centro, muy asequible, una terraza maravillosa, poner un cañizo y disfrutarla en verano, con algún conciertito, alguna cosita, pero hay que mojarlo, Fran Morillo, hay que mojarlo. Civilmente, con una, o religiosamente, como queráis, hay que mojarlo, inaugurarlo con unas buenas ráfagas de vinos de Tierra de Barro, de la Campiña de Mérida, en fin, esto yo creo que es vital, es cuando se abre un nuevo espacio, sobre todo para sentirnos nosotros también bendecidos, protegidos por los dioses y ser activamente importantes en tu programa. Bueno, así lo haremos, hay que acordar la fecha. Domingo Hidalgo, buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Paz y bien, pues nada, yo me uno al deseo de mi querido alcalde Antonio y bueno, que esto siga siendo una humilde y sencilla ventana a la libertad de expresión. Libertad de expresión abortada por este gobierno comunista que tenemos de extrema izquierda, que todo lo que signifique libertades y derechos de la persona está dispuesto al igual que la unidad de la nación española, está dispuesto a atacarla, a abortarla, a romperla y a desintegrarla. Bueno, vamos a comenzar hablando de un compañero nuestro y también querido amigo como es Fernando Delgado, que ayer presentó el tercer tomo de una colección que abarca diferentes lugares históricos, religiosos, personajes de la ciudad de Mérida, en este tercer tomo, como decimos, de los viejos escenarios emeritenses. Un retrato que se realiza también a familias emblemáticas de la ciudad, como los Valverde o los García de Blanes, celebraciones públicas, eventos culturales, sociedades y vida emeritense. En este libro se recoge la historia de la Iglesia en Mérida a través de sus templos, ermitas y conventos. Ha recuperado todas las ermitas que había en Mérida. También se habla de la enseñanza, tanto pública como privada, en la ciudad, o hitos de los festivales de teatro o la presencia de los militares en Mérida y cómo se implicaban también en la sociedad y la cultura. En fin, ahí vemos en las imágenes la presentación de este tercer tomo que ayer se realizó en el Centro Cultural de Santo Domingo y al que asistió una pléyade, además muy plural y abierta, de la sociedad emeritense. Antonio, ¿tú estuviste allí? Sí, es cierto. Bueno, Fernando es una persona querida, ahí ha hecho un trabajo muy interesante porque él lleva en el juego mediático desde tiempo inmemorial. Vamos, de hecho, cuando después de la emisora Radio Juventud de Mérida, Mérida se queda prácticamente, se cerró en el primer tercio de los 60, Mérida se queda prácticamente sin estructura informativa. Surge la redacción de Hoy en la calle del Puente, Miguel Manzano, en la vieja biblioteca. Fernando, poco después se abre también la emisora en el Emperatriz, la SER, que no se llamaba la SER, se llamaba Radio Fernando. O sea que quiero decir que ahí hay un juego muy interesante de activismo mediático, periodístico, en papel, con a catalejo abierto en su artículo sistemático en el Hoy, en los festivales, los pecholatas. O sea, Fernando fue en la Extremadura después. En fin, Fernando es un gigante en ese aspecto y ha recopilado muchos recuerdos
mucha vivencia, muchas realidades desde unos momentos largos en el tiempo, y valió la pena, sinceramente, valió la pena. Y lógicamente queda mucho por imitarlo a él, hacer el mismo ejercicio por parte de los poderes públicos, de la gente que ha gobernado, de la gente que es representativa, de la gente del deporte, de la actividad institucional. Yo creo que eso es un juego abierto muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque analiza puntualmente, desde una perspectiva concreta, circunstancias que ocurrieron en esta ciudad. Una ciudad que, curiosamente, tiene un antes y un después. Una ciudad que estaba, a pesar de su industria y tal, estaba absolutamente perdida del viejo modelo provincialista, con la capital en Badajoz, y Mérida estaba totalmente marginada. Mérida, en un momento determinado, cambia esa estructura, es capital autonómica, y Mérida vuela con presencia mediática muy importante, y ese es el camino. Pero Fernando recupera una memoria que, si no la recuperara, él se hubiera perdido, evidentemente. Indudablemente. Y es verdad que a la memoria académica que suelen realizar los científicos y académicos de la ciudad, pues le falta también la historia popular, y eso es de lo que se encarga Fernando Delgado en sus diferentes libros. Igual que Antonio, debiera animarse también a seguir escribiendo sobre la sociedad que conoció, aquella sociedad del siglo XX. Pues ayer me sentí en esa actitud de compromiso. Yo publico muchos artículos, tengo algunos recopilados, en postales de la memoria y tal, pero efectivamente lo pensé. Es obligatorio, lo acabo de decir también de forma muy amplia, muy deslavazada. Es obligatorio, es obligado. Sí. Hoy nos hemos digitalizado, todo el mundo escribe en el momento, puntualidades, pero hay que recopilar, hay que hacer una memoria retrospectiva, pasarla a papel. Hay que pararse, detenerse. Sí, estoy de acuerdo. Y contarlo. Y en cierta medida espero tener tiempo para hacerlo, sí. Pues así lo esperamos. Domingo. Bueno, en primer lugar yo voy a empezar, no por Fernando, porque si no es por su mujer, Fernando no está presentando este libro. Totalmente de acuerdo. Y hay una cuestión. Perdón, Paquita. Hay una cuestión muy clara. Yo no tengo el gusto me la conozco, que es su señora y poco más, pero estoy seguro de que detrás de este personaje, que en el buen sentido, Fernando Delgado, está su mujer. Está clarísimo, así es evidente. Entonces yo, a quien felicito... Así lo destacó ayer en la presentación José Luis de la Barrera, que hizo la presentación del libro. José Luis. Lo dijo muy bien, lo dijo muy bien. Yo, la primera en la frente, y la frente y el corazón de Fernando ha sido su señora. Así que enhorabuena a su señora. Y ahora empezamos con Fernando. Me alegra mucho de que en vida no se den los homenajes o la relevancia a personas que... Bueno, ya, porque todos acabamos vencidos por la edad, no ya por la enfermedad, sino por la edad. A veces por la enfermedad es cuando uno se muere antes de tiempo. No hay tiempo, ni el día ni la hora, para morirse, solamente hay que estar vivo. Pero la edad te va venciendo. Fernando está activo, pero no tiene 50 años, ni 60, ni 25, y sin embargo sigue muy activo y sigue R que R. No deje Fernando de estar R que R, sigue adelante. Y es que Fernando es historia de Mérida también, historia viva de Mérida, que a nivel político, a nivel social, a nivel deportivo, a nivel histórico, conoce esta ciudad muchísimo, muchísimo, y lo ha reseñado. Y es que todos recordamos, alcalde, no se te va a olvidar seguro, sus columnas, sus comentarios, sus columnas en el periódico. Sí. Ávidos. Yo recuerdo cuando era diputado en la Asamblea, y yo dejé de serlo en el 2002, la columna era demoledora en el sentido de que cuando entonces había periódicos de papel, ahora siguen habiéndolos, pero son máquinas de perder dinero, sí. Se compraba el periódico de papel para leer su columna, a ver qué pasa. Los concejales, los diputados, podían estar encima de la ola o pasarse simplemente al destierro, dependiendo de una columna de Fernando. Eso era así. Era así, sí, efectivamente. Era así, también era otra sociedad. Era otro periodismo. Ahora hay muchos periodistas de carrera, de facultad, de título, pero ninguna libertad de expresión. Lo acabo de comentar. La libertad de expresión está abortada, está asesinada en esta nación, porque no se aplica
el artículo, creo que es el 20 de la Constitución española, Constitución que está en el máximo de los ostracismos. Entonces yo desde aquí pues le doy las gracias a Fernando y por supuesto a su señora. Bueno, pues dicho queda, por cierto, que tendrán la oportunidad mañana de poder asistir, porque hemos grabado la presentación, y de poder transmitirla a través de esta casa de televisión extremeña, será emitida. Por cierto, gracias a esta casa nos enteramos de todo esto, todo el pueblo de Mérida, toda la ciudad. Esto en Canal Extremadura será una reseña de 3 al cuarto. Lo necesaria que es la libertad de expresión, lo necesaria, la libertad de expresión, que es poder expresarse, que a ti y a mí, alcalde, no nos digan lo que tenemos que decir, ni tirar de argumentario ninguno, porque por desgracia muchos tertulianos a nivel nacional lo que tiran es de argumentario y de cómo poder ganar el pan, que eso es muy importante, pero no a cualquier precio. Y en segundo lugar, la libertad de expresión, de poder crear medios libres, no medios que estén al dictado del que paga. Por cierto, que ayer se comprometió, porque este libro lo ha editado la Fundación Caja Badajoz. ¡Ay, qué bien! Y ayer se comprometió el hijo de Antonio, actual delegado de Cultura, de que el Ayuntamiento le va a publicar el libro de los pecholatas, de las columnas del periódico. Ajá. A Fernando, así que no va a ser el último libro de Fernando. A lo mejor la censura de hecho imperante no permite que se incluyan todos los artículos. Conociendo a Fernando va a ser difícil que eso suceda. Bueno, vamos a otro asunto. Hoy se ha inaugurado también la exposición de Cruz Roja Proteger la Humanidad en el Centro Cultural Alcazaba, así como el libro que acompaña esta muestra titulado Vidas en Movimiento. Así tenemos precisamente la inauguración de esta exposición de Cruz Roja, que ya se puede visitar en el Centro Cultural Alcazaba. Vamos a otro asunto, porque una vez conocida la actividad del día, este miércoles, como hemos dicho en la cabecera, se ha presentado la programación de esta 70ª edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida en el Instituto Cervantes de Nueva York, donde también se inaugura la exposición Teatrum Mundi, que ha llevado el nombre del festival por diferentes ciudades, tanto nacionales como internacionales, Buenos Aires y ahora Nueva York. La exposición da a conocer los secretos arquitectónicos del majestuoso Teatro Romano de Mérida, tomando como base el estado actual del monumento y sus diversas restauraciones. La muestra es fruto del trabajo realizado durante 7 años por un equipo de personas dirigido por el arquitecto Jesús Martínez Vergel. El director del certamen, Jesús Cimarro, ha señalado que esta iniciativa es muy importante en la historia del festival, ya que se muestra el patrimonio de Mérida y de Extremadura al mundo, y es la mejor forma, dice, de internacionalizar este festival. Además, Cimarro ha aprovechado la presencia en el acto del alcalde de la Mérida mexicana, Alejandro Ruz, para proponer una futura colaboración entre las dos ciudades homónimas y el festival, abriendo la posibilidad de traer montajes del país americano a futuras ediciones del festival y otras actividades. Así que de esta forma, como hemos dicho al principio, se puede recuperar ese cariz internacional con el que nació este festival. Siempre lo ha tenido, siempre lo ha tenido. Yo creo que en ese sentido el actual responsable del festival, Cimarro, yo creo que huelga esa opinión, porque voy a poner encima de la mesa un hecho. Cuando reapareció Carreras, después del trasplante de médula, aquí vinieron gente de todo el mundo, es decir, de todo el mundo, de todo el mundo. O sea, Mérida tiene una fortísima atracción y la presencia de una ciudad capital de España como es Madrid a 2 horas y media, Lisboa, donde se ha presentado sistemáticamente el festival, Sevilla, es decir, hay una metrópoli a 2 horas de camino, 2 horas y pico, de un montante serio de habitantes. El área de Lisboa, el área de Madrid, Sevilla, cuidado, estamos hablando. Es un espacio que no hay que climatizar, no hay que refrigerar, al aire libre, es decir, un espacio confortable, también para Lestones le viene muy bien ese espacio, con una capacidad que se acerca a los 4.000 espectadores, muy serio el tema. Y yo siempre he defendido la opinión, y además con una historia, desde el 33, en los sucesivos momentos, con referencias gerenciales del nivel de Monleón, por ejemplo, los comisarios del Ministerio de Cultura Antigua, y yo creo que el festival, en mi humilde opinión,
independientemente de donde se presente, eso está en razón del costo-rendimiento. Para mí el Festival de Teatro debe ser institucional. O sea, Mérida se vende sola, se vende absolutamente sola. A veces tanta privatización no es muy conveniente. Hay que privatizar lo que haya que privatizar, evidentemente. Pero seguramente lo institucional, el valor institucional público que tiene ese teatro romano, rescatado en un momento determinado y proyectado de una manera tremenda desde el punto de vista de espectáculo. Ahí está Camarón de la Isla, el último gran concierto, lo dije anoche Fernando, por cierto. El último concierto de Camarón, y lo dijo el alcalde también, no sé, lo escuché en algún medio. El último concierto de Camarón, antes de volar al infinito, lo dio en Mérida en el año 91. Y Camarón ha entrado más gente que nadie ahí. Y ahí estuvo, hay espectáculos que llenaron ahí. Esta gente como Nuria Esper, como Samaria Pou, gente de un nivel excepcional. Raval, en fin, ¿no? ¿Qué vamos a hablar del Festival de Teatro? Pues que es un espectáculo, es un espacio al aire libre, que, repito, no hay que refrigerar ni climatizar, que está en la noche, que ofrece unas expectativas impresionantes desde Madrid, Lisboa, Sevilla y su área de entorno, pero cuidado, seguramente hay que hacer programaciones más largas, porque tal vez en los espacios como en los teatros nacionales, en María Guerrero, en ciertos teatros públicos del mundo español de las autonomías, cuando una hora larga llega un domingo, un lunes, van los jubilados, crean conciencia de pertenencia a un territorio, como pasaba aquí, aquí venían media Extremadura y media España con unas condiciones muy especiales en los días bajos de una programación que duraba generalmente 10 días. 10 días. Yo creo que producir en Mérida estrictamente para llevar a todo el resto de España, yo creo que no es de mi opinión, independientemente que llene con 5 días. Yo creo que este festival, lo he dicho siempre, lo sabes perfectamente, lo he dicho aquí muchas veces, y lo he escrito. Este festival de Mérida tiene que ser un festival dirigido institucionalmente, con un gerente, Miguel Murillo, Gallardo, que está allá, Gallardo, el de Montache, hombre, que no me acuerdo ahora mismo, que está muy mal, está malucho. Esto pueden perfectamente, hay opciones magníficas para dirigir este festival de forma institucional, directa, gerencialmente. Aquí está Espectáculos Ibéricos, está Monleón, que para mí es la etapa más importante, un festival que llega a tener la Menéndez Pelayo. Y cuidado, un festival que era capaz de llenar las páginas de un periódico, de periódicos nacionales, por ejemplo El País ABC, que ahora no tiene la misma respuesta. Ahora mismo, es decir, cuando aquí tenía La Torres, una destacada del País, eso no se ha vuelto a producir. ¿Por qué? Pues no lo sé. Es decir, un espectáculo de ese tipo no tiene que ser puramente ganancias particulares, debe tener un carácter mucho más institucional y que permita, como he dicho, que en días bajos se llene con jubilados de media Extremadura o de media España. ¿Por qué? Porque eso crea conciencia de pertenencia y, sobre todo, hace cultura. Es mi opinión. ¿Y la tuya, Domingo? Bueno, no se puede negar, y siempre es fuente de alegría, porque también es fuente de riqueza económica y social, lo del Festival del Teatro Clásico. Eso es evidente, ahí está. Y que se enseñe o se presente en Nueva York, y como ha dicho Antonio Alcalde, pues es formidable. Lo que a mí me encantaría es que la cultura que se impregna a través también, ocurre en el cine, ocurre en el teatro, ¿por qué no? Ocurre en las obras, ocurre incluso en los ensayos, todo lo que rodea a la cultura, ¿no? Estamos en una cultura desde hace muchísimo tiempo impregnada de imposición del género, de Agenda 2030, del globalismo, de la mentira del cambio climático, de lo política y socialmente correcto. No hay obra en la que se quieran salir del pensamiento único, de la imposición del género, de lo correctito, lo correctito. No te vayas a salir del guión porque entonces ni publicas, ni vas a poder inaugurar, ni vas a poder hacer ninguna escena de teatro. No hablo ya de España, que es especialmente sangrante. En el mundo occidental la cultura no es independiente. Estamos ante una cultura en la que todo lo que sea defender la familia natural, padre, madre, hijos, todo lo que sea defender el esfuerzo, todo lo que sea
la pluralidad, la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es también la libertad de creación, no solo en el pensamiento único y en los proyectos de ingeniería social que a través de la cultura, del cine, del teatro, está manejando a la sociedad como si fuésemos ovejitas. Porque yo hago una pregunta así en alto. ¿Tiene algo de clásico el teatro, el Festival de Teatro Clásico de Mérida, además del nombre? ¿O antes al contrario, la gran mayoría o una gran parte de los títulos no dejan de tener, son títulos clásicos, pero conforme a la adaptación de el personaje cultureta de turno? ¿Eso qué es lo que conlleva? Claro, que hay gente que viene por primera y última vez al teatro. Porque el que conozca realmente que lo único de clásico que tiene es el título, después vemos verdaderas, adaptaciones que son un poco rígidas con lo objetivo, son un poco contrarios a la, no un poco, totalmente contrarios a la pluralidad, en la que eso conlleva a que no haya libertad de expresión, que es la libertad de creación. Solamente digo desde aquí 3 personas que no existen en España y tienen una valía importantísima. Bueno, de momento, que ya ha muerto y es, si no recuerdo mal, premio Nobel, Camilo José Cela. ¿Quién habla de Camilo José Cela ya? Nadie. Muñoz Seca, proscrito. José María Pemán, proscrito. Venceslao Fernández Flores, proscrito. Podría decir muchos más nombres. Incluso por la progresía cultureta se defiende a Federico García Lorca. Federico García Lorca porque murió en las condiciones que murió. Si no, Federico García Lorca estaría también en el ostracismo. Porque ideológicamente, socialmente, culturalmente, Federico García Lorca no iba precisamente con la cultura oficial del pensamiento único y de la ingeniería social impositiva. Antonio, muy breve. Antes, perdón, el lapsus, porque quise hablar, cuando hablé de Monleón, dije también Miguel Murillo, que hubiera dirigido este festival, podría dirigirlo magníficamente. Me olvidé también dije a alguien, no me acordaba de Montache, Juan Margallo. Juan Margallo dijo al Festival de Cádiz, es un gigante. Juan Margallo es un gigante. Pero aquí no nos olvidemos, en este festival de teatro se han dado acontecimientos, no voy a hablar de los viejos montajes de tamaño magníficos, con Raval, con Dantejuto, que era tremendo, en fin, una cosa tremenda. Pero es que podemos hablar más recientemente, en la época de Pepe Monleón, podemos hablar del Golfus de Roma, dirigido por nada menos por Mario Gas. Podemos hablar de la Salomé de Oscar Wilde, con texto de Terence Moy, también dirigida por Mario Gas. Podemos hablar de la Arisístrata de Martínez Mediero, dirigida por Corencia. Podemos hablar de lo que queramos. Podemos hablar de verdaderas maravillas en ese festival. Con lo cual, vuelvo a decir, soy obsesivo de que ese festival debe gerenciarse. Se lo digo al Ayuntamiento y se lo digo a la Junta. Debe tener un gerente, un director artístico de alto nivel. O directora artística de alto nivel. Gerente tiene, lo que pasa es que es de la parte empresarial, por decirlo de alguna manera. Hubo ahí un problema lamentable. A Blanca Portillo se la nombró tarde. Se lo recrimino cariñosamente a Fernández Vara. Se nombró tarde, en un festival que además tuvo sus problemas gerenciales, tal. Blanca Portillo podía haber sido inmediatamente luego, desde la consejería de la Junta, se incidió en el nombramiento de Cimarro. Estaba entonces de consejera María Trinidad Nogales. Efectivamente. O sea, quiero decir que todo eso hay que hablarlo, porque eso es historia. Igual que lo hace Fernando, también le tenemos los demás derecho a retomar y expresar la historia y las realidades. Debieras, alcalde, y además escribirlo y publicarlo, alcalde. Porque esta ciudad, en el fondo, tiene un gran elemento diferenciador en su historia. Esta ciudad se va al carajo. El Santiago Matamoros hay que inventarlo, porque Santularia no sirve como Santiago Matamoros. Pero esta ciudad cambia su esquema histórico de ser un poblachón perdido
que Larra lo define muy bien, y a pesar de la industria, a pesar de todo, y Mérida recupera su raíz histórica de ser capital. ¿Cuándo? En la transición, en el 83, en las Cortes Generales. Mérida es capital de un nuevo modelo federal, no jacobino, federal. Bueno, y eso es una realidad poderosísima. Antonio, este año es importante porque hay que recordar que el festival cumple su 70 aniversario, es decir, es la 70 edición del Festival de Mérida. Creo que ningún certamen ha alcanzado esa longevidad, en España al menos, y la importancia que tiene este festival no solo para Mérida y Extremadura, sino para todo el país, para toda España, porque en verano es el motor cultural de todo el país. Sin duda. Vamos a otro asunto, porque Mérida, según hemos conocido a través del consistorio, se integrará en la red de ciudades Alianza de Civilizaciones de la ONU y participará activamente en la 10ª convención que este organismo celebrará a finales del mes de noviembre en la localidad portuguesa de Cascais, que por cierto tiene una playa preciosa. Así lo han acordado en la reunión que el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha mantenido este martes en Nueva York con el alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos, en el marco del viaje institucional que el primer edil está realizando a esa ciudad estadounidense con motivo de la presentación, precisamente del 70 Festival de Teatro Clásico de Mérida. Además, Osuna se ha reunido con representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el objetivo de seguir profundizando en la colaboración en el asesoramiento para la conservación de patrimonio en aquellas regiones que estén en conflictos bélicos en el mundo. Un encuentro en el que la ciudad de Mérida se ha comprometido a colaborar en los distintos foros que se celebren en España, fundamentalmente en aquellos en los que se trabaje la política migratoria desde la perspectiva local, así como la orientada a la protección del patrimonio histórico-artístico en situaciones de conflicto en el mundo. El alcalde de Mérida también se reunió con el consejero de Turismo de la Embajada Española en Nueva York, con el que abordó vías de promociones turísticas ante el incremento de turistas norteamericanos llegados, que es importante no solamente en el conjunto de España, sino también en la ciudad de Mérida en los últimos meses. Por este motivo, y analizando, dicen, esas cifras, Osuna ha avanzado que se pondrán en marcha campañas de publicidad y promoción asesorados por el Departamento de Turismo de la Embajada de España en Nueva York, en distintos medios de comunicación de aquella ciudad. Antonio. A mí me parece muy bien todo lo que pueda ir en beneficio y en la imagen de la ciudad. Pero yo quiero aprovechar ese momento, ya que ha salido a partir, en este juego ha salido la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Yo quiero hablar de un tema también, al hilo de, repito, que me parece magnífico, que Mérida se proyecte. Mérida fue capital de una diócesis del Imperio Romano, nada menos, de la Hispaniarum, más toda la península ibérica, Baleares y medio norte de África. Mérida es una entidad importante, no tiene que ir a Nueva York, va a Nueva York, me parece muy bien, pero Mérida es Mérida y tendrá el futuro que perdió en un momento determinado, que recuperó. Pero en este juego hay un tema que a mí me preocupa. Se está haciendo un juego tremendamente problemático respecto del juego comercial global. Yo he dicho aquí algunas veces, ¿qué pintan los chinos en Navalmoral? Puñeta. Parece que me está dando la razón ahora lo que está ocurriendo. China antepone a un juego de libertad absoluta para mandar coches de bajo coste allí, porque China es un capitalismo de Estado sin libertades. ¿Me explico? Simplemente. España hay un juego, como en Europa, menos en España, porque tenemos más bajo índice PIB que Alemania, por ejemplo, pero hay un juego sindical, social, laboral, que permite jubilaciones, que permite unos ciertos niveles más o menos decorosos por el intervencionismo sindical, por el intervencionismo global de la sociedad respecto de los derechos laborales de la inmensa mayoría, de toda la gente. Consecuentemente con ello, es evidente que eso hay que preservarlo. Cuando de pronto se abre un mercado, porque sí, España es un deficitario con China en 43.000 millones de euros, una bestialidad. Igual me equivoco a la baja, una bestialidad. Nosotros exportamos a China 11-12.000 millones y recibimos de China 60.000, una bestialidad. Y ahora, claro, ahora se pone en juego el elemento de contrapartida con ese otro juego del veto del canon de aplicación sobre coches importados de bajo costo allí. Si tú puedes meter aquí un coche por 5.000 euros, muy bien, ¿y qué? ¿Y qué haces con el sistema? ¿Qué es la sociedad que hace?
Eso es lo que en una sociedad inflacionaria como esta, que es como es, Oye, sobre el tema de que nos vive, lleva. tú no puedes sacar los jamones o el cerdo que se vende de Extremadura. Y que se haga un conflicto del carajo, perdón por la expresión, con ese tema. Estamos hablando de 3 millones de exportaciones. O sea, prácticamente 2 euros por cabeza. Antonio, sobre la presencia de Mérida Me parece muy bien, lo he Estados dicho. Unidos, en Nueva Yo York. aprovecho ese tema para hablar de lo que me parece una absoluta anormalidad, el juego con China. Yo estoy convencido que aquí hay estoy convencido, no, estoy enterado perfectamente que aquí hay 2 guerras. Una agresión inconcebible contra Ucrania y un juego en África que permite los wagnerianos y los chinos llevándose los metales controlar un continente. Y los africanos aterrizando en las Islas Canarias, viniendo aquí a Mérida también. Quiero decir que hay una realidad, esa realidad hay que verla desde el punto de vista del juego mundial, porque aquí ha hablado de la ONU, ¿o no? Y entonces la Organización de Naciones Unidas tendrá que ver en el juego en ese tema. Imaginaos si mañana aterriza Trump en Estados Unidos, que eso puede ser un desastre. Seguimos pulsando la opinión, a ver si podemos centrar el tema en esto que hemos comentado. Vamos a ver. Domingo. Que haya ido Antonio Rodríguez a Nueva York me parece muy bien, estupendo. Y además eso acredita que Antonio Rodríguez, al ponerse como buen siervo de la ONU, pues no deja de ser sino un empleadillo más, como es el presidente del gobierno, como es toda Europa. La ONU es la fuente absolutamente de la maldad y de los ataques a la dignidad de la persona. La ONU está yendo en contra de los propios principios y de las declaraciones universales de derechos. La propia ONU. La propia ONU es la hacedora intelectual de que se considere el propio aborto, que es un asesinato legal, como un derecho. La propia ONU es la que está incentivando la eutanasia. La propia ONU es la autora intelectual de la Agenda 2030. Y esto también llega a Mérida como llega a todas las ciudades de Occidente. Y volviendo a Antonio Rodríguez, que ha estado en Nueva York, pues bien, ha podido decirle a estos capataces de la ONU que mandan más que los gobiernos de las propias naciones, que mandan más que la Unión Europea, que está creando colonias, la primera colonia, la más grande, la Unión Europea, pero después cada nación. Y concretamente España es una nación, es un Estado donde están haciendo experimentos sociales a través de la imposición de la muerte legal, de la muerte de el no derecho a la vida con el aborto, con la eutanasia. Están incentivando que en España haya ya más perros que niños, están incentivando que haya una inmigración ilegal, están incentivando que la falta de crecimiento demográfico, que no nacen niños españoles, que no nacen, se esté sustituyendo con una inmigración ilegal, con la inmigración, con los inmigrantes que están entrando ilegalmente en nuestra nación y quieren sustituir esa falta de españoles, de demografía, y primero te obligan prácticamente socialmente a abortar. Por cierto, entre paréntesis, nueva actitud vergonzosa del Tribunal Constitucional, nueva, que son tantas, son ya incontables. Porque ahora que está en manos del que se quiere seguir manchando el polvo, la toga con el polvo de camino, se ha permitido mediante una sentencia del Tribunal Constitucional que a aquellas niñas, a las que no se les deja comprar alcohol si no tienen 18 años, a las que no se les deja entrar en una discoteca si no tienen 18 años, a las que tienen que pedir permiso para poder irse de excursión si tienen menos de 18 años, esa misma niña con 16 y con 17 puede abortar, puede asesinar a su hijo, todo muy ilegal, puede asesinar a su hijo mediante el aborto sin tener conocimiento ni pedirle permiso a sus padres. Esa es la ONU de ahora.
Esa es la ONU con la que se ha entrevistado Antonio Rodríguez. Todo un éxito, Antonio Rodríguez. ¿Lo llevas claro? Vamos muy rápido. Vamos muy rápido. Vale. Es que si no, no nos da tiempo, de verdad. Y de verdad, os salís por la tangente y no Haznos programas los especiales temas. para hablar de temas especiales, Fran Venga, Morillo. el expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha presentado este miércoles en el registro de la Asamblea de Extremadura su renuncia al acta de diputado. Esta baja se hará efectiva después de la sesión plenaria prevista para mañana jueves. El Grupo Socialista en la Asamblea y el PSOE de Extremadura agradecen profundamente, dicen, el trabajo desempeñado por Guillermo Fernández Vara, tanto en la Cámara Regional como en su etapa al frente de la Junta. En concreto, ha sido presidente del Gobierno regional durante 12 años y diputado autonómico desde el año 2003. Para los socialistas extremeños, el trabajo de Vara en las últimas décadas en la comunidad ha servido para que la región alcance las mayores cotas de ingreso, de progreso y de desarrollo conocidas en la historia reciente de la democracia. Por cierto, que ayer iba a haber venido a la presentación del libro de Fernando Delgado, pero se excusó al final porque estaba muy reciente de un ciclo de quimioterapia. Antonio, muy breve, en referencia a todo el respeto a lo que has dicho y le deseo mejor futuro, evidentemente, está muy claro. Me parece que lo hace, y lo digo, yo a Guillermo lo aprecio, lo conozco hace muchísimo tiempo, pero me parece que lo hace con un año de retraso. Él se equivocó, no se equivocó al decir que se iba a reincorporar a su plaza de médico forense, después cambió de criterio y creo que lo hace con un año de retraso. Ahora, nunca es tarde si la dicha es buena. ¿Él era senador entonces autonómico o él fue en la lista? Fue senador autonómico. Sí. Con lo cual, por ende, tendrá, digo yo, que dejar también de ser senador. Es decir, que lo que hace entonces es dejar la actividad política. Ahora lo que le queda es solo la oficina del expresidente y todo lo que conlleva. Pero yo le deseo, naturalmente, lo mejor. Bueno, vamos a otro asunto porque los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas gobernadas por el PP han pedido por carta a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, la convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera para tratar de forma multilateral la financiación autonómica y sin privilegios, dicen, para ningún territorio. La petición por escrito de las regiones gobernadas por el PP se ha producido después de que el portavoz nacional de este partido, Borja Semper, también haya solicitado esa convocatoria urgente de este órgano, que no se reúne desde el pasado mes de diciembre. Y es que está en liza, en juego, el tema de lo que hoy ha vuelto a profundizar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es la singularidad de Cataluña, que dice que va a seguir adelante con ella. Antonio. A mí, si se me permite, la metodología, siento ser un poco sistemático en un juego que siempre he defendido. Cataluña le debe mucho al resto de España, sobre todo a la España pobre. Hay un momento, aparte de los apoyos que se hacen en su momento con las concesiones de tabaco de Filipinas, de Cuba, de Filipinas, el apoyo que hace Primo de Rivera cuando es en su gobierno y antes como capitán general de Cataluña es tremendo. La monarquía lo apoya tremendamente, con los problemas que hay en Cataluña también, porque en Cataluña hay un problema de anarquismo, de pistolerismo, de temas duros, la famosa Semana Trágica, tela. El juego de posición carlista, el juego de posición en favor del archiduque Carlos en contra de los Borbones, en fin, hay un juego largo. Cataluña es Aragón, hay una reconquista y hay un país unificado, en una unificación de los aragoneses y de los castellanos, que antes habían fusionado con León, Isabel I de Castilla, Fernando de Cantacaro. Eso es una realidad. Previamente ha habido un espacio impresionante con Jaime I que está ahí. Pero esa es la realidad. Pero esa realidad, en un momento determinado, se subvierte. Después de la guerra hay una autarquía y hay un proceso intervencionista estatal, obligadamente, en aspectos brillantes, de manos de alguna gente, incluso dentro del propio sistema franquista, como es Juan Antonio Suánce, el INI, la Renfe, SNIACES, en fin, empresa pública, obligadamente. Es cuando Fernández López tiene que traer a un rojo depurado, como era Vicente Sosmainá, dicho rojo en el sentido amplio, como muchas veces habla mi querido amigo Domingo. A mí no me irá nunca a decir rojo, jamás. Pues lo quito. Y viene a buscarle estaño para bruñir las latas de estaño en Logrosán. Es decir, hay aquí un juego evidente, pero curiosamente en ese momento, en una
después de una guerra civil terriblemente nefasta, especialmente para los menos favorecidos. Pero curiosamente... Pero decías que le debe Cataluña a Extremadura. En ese momento, cuando Franco liberaliza la economía, lo que se llamó el Plan de Estabilización de Ullastre, el Plan de Estabilización de Ullastre, entran los gobiernos básicamente tecnocráticos, en una medida fuerte del Opus Dei, etcétera, etcétera. En fin, el operador, entonces ese mundo, es tremendo mundo tecnocrático del desarrollismo que se llamó y del Plan de Estabilización de Ullastre. La liberalización de la economía. Curiosamente, los mismos que habían recibido a Franco en el paralelo con el brazo en alto, basta leer a Ignacio Agustí, lo que había en Cataluña, en la saga de los ríos, para saber lo que había allí. Cataluña produce un gran expolio al resto del territorio, especialmente Extremadura, como región pobre. En el año 60, el año 59-60, en el país de Estabilización de Ullastre, Extremadura tiene 1,5 millones de habitantes normalizados, un mundo rural con los problemas, pero un mundo rural que está ahí. 1,5 millones de habitantes, años 60, 59, 60. Cataluña, 3,5 millones. La gente se va con una maleta de madera a llenar Sant Boi, Vilassar de Mar, Barcelona, los ensanches, la de Dios, valga la expresión, la de Dios. Hoy Cataluña tiene 8 millones de habitantes, algo más. Sin embargo, Extremadura, la gran proveedora de mano de obra barata, tiene 1 millón de habitantes. Eso es una puñetera realidad que hay que poner encima de la puñetera mesa, ¿o no? Desde una perspectiva progresista. Y si fuera de otra alternativa también la defendería. ¿Por qué? Porque ese hecho se produjo. Extremadura se despobló por esa realidad de darle a Cataluña elementos de cobertura como le dieron a los vascos. Y hicieron de Madrid lo que hicieron de Madrid. Un país barogiano de 1,5 millones de habitantes se fue al quinto jaral demográficamente. Ahí está. En fin, no creo que el Senado no pudiera estar en Mérida, o en Sevilla, o en Barcelona. ¿Cuál es el problema? Quiero decir que las capitales en este momento no tienen por qué tener un sentido puramente jacobino, como tuvieron en lo que se llamó la estructura provincial, de llamada de Cánovas, pero en fin. Pero quiero decir que la realidad, vuelvo al hilo, es que Cataluña se llena de gente que hacen un desarrollo tremendo, utilizando una mano de obra de tronco cristiano. Basta leer lo que ha pasado en Francia y lo que está pasando en Francia, leer a Maquil Huleve, con insumisión, el problema del islamismo en las sociedades de ese tipo. Es decir, eso es un problema que ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que repasar esa historia y ponerla encima de la mesa, porque a Barcelona se le ha regalado también una olimpiada de la mano de un falangista viejo como era Samarán, ¿o no? Esa es la realidad. En contra de Madrid. En contra de Madrid. En contra de Madrid. Quiero decir que se le ha favorecido hasta las trancas, pero una de las perdedoras grandes, aparte de Andalucía, ha sido Extremadura, quizás la más. Por eso Extremadura tiene que tener una posición, y a mí me agrada escuchar también a los nuevos responsables del bloque del PSOE hablar de ese tema. Cuidado. ¿Por qué? Porque ese es un tema fundamental. Extremadura tiene que recuperar... Tienen que remarlo. Las fuerzas políticas extremeñas... Extremadura tiene 42.000 kilómetros cuadrados, Cataluña tiene 32. Es decir, estamos hablando de un territorio fortísimo que se le está negando la rapidez para rearticular, por ejemplo, la Vía de la Plata o el tema ferroviario. Y eso Extremadura tiene que exigirlo. Tenemos que exigirlo. Lo digo como si fuera un manifiesto público. Extremadura tiene que dar un puñetero puño en la mesa y ponerse desde un punto de vista, todos los representantes políticos, en favor de una salida digna para todos. Muy bien. Domingo. Vamos a ver. Esto no empieza ahora. Esto es el resultado. Pero no es el resultado desde 1978 para acá, que va, ni desde 1939 para acá, ni tan siquiera desde 1931 para acá, ni tan siquiera desde 1900 para acá, sino prácticamente desde 1850 para acá, si no incluso con anterioridad. La región catalana, del mismo modo que las vascongadas, se han aprovechado del resto de la nación española en los últimos 200 años. Y eso hay que decirlo. Y se le ha dado todo por parte de Isabel II. Estamos en el 19. Por parte
de Alfonso XII, de la regente que hubo entre medias, del reinado de Alfonso XIII, con Dato, con Canalejas, con Cánovas, durante el régimen del general Primo de Rivera, 1923-1930, durante la dicta blanda con Berenguer, en el periodo de la República, 31-36, durante el régimen de Franco, y a todo esto, Andalucía, por no decir Extremadura también, el resto de la nación española, mamándosela a las vascongadas y a Cataluña, y todavía siguen así, y todavía el PSOE, como hizo el PP, como se ha hecho siempre, seguimos plegados a esas dos regiones, de hinojos, en primer tiempo de saludo, con mucho bla, 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 y tragando, y tragando, y tragando. Y aquí nadie reacciona. Y en el régimen de la monarquía parlamentaria, el régimen del 78, quienes realmente han gobernado y han hecho lo que han querido, ha sido la región catalana y las vascongadas, con una representatividad electoral impropia con el número de votos que obtienen. Número de votos se traduce en una serie de diputados en el Congreso de los Diputados que es impropio, es injusto. Y esas dos ruedas de molino que se llaman PSOE y el equipo B del PSOE que se llama Partido Popular lo han propiciado y lo siguen propiciando. Y no quedamos tranquilos, tenemos un síndrome de Estocolmo, como la mujer maltratada. La nación española lleva maltratada por la región catalana y por las vascongadas durante los últimos 175 años, y da igual el régimen político. Estamos plegados. Todo lo demás, bla, bla, bla. Señores, nos vamos, nos hemos pasado del tiempo con mucho, así que tenemos que poner el punto y final, un interesante punto y debate que hemos tenido hoy aquí en La Picota. Así que agradecer, como siempre, a nuestros tertulianos, a nuestros picoteros, su opinión sobre los asuntos que hemos expuesto en esta mesa. Gracias, Domingo, que tengas una muy buena semana. Paz y bien, buen encanto estar con vosotros y con esta ventanita de libertad, aunque sea pequeña. Y Antonio, muchas gracias y que tengáis disfrutes de esta semana. En común coincidimos. Sí, es verdad, es cierto, y eso es bueno. Bueno, es que hay que pensar en los intereses de todos, ¿no? Señores, nos vamos mañana. Les emplazamos a una nueva edición de La Picota en torno a las 10 menos 25 de la noche, tanto en la TDT, ya saben, en alta definición, como a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Así que les esperamos. Hasta entonces, buenas noches, sean felices.